El ministro o la ministra que tome una decisión en contra o modificando una decisión de un pueblo indígena debería tener el deber de ir físicamente a explicarse. Incluso con la toga. Cuando aparece el ZLN, el ejército los utiliza como paramilitares para atacar al zapatismo. Entonces ahí aprendes que incluso los enemigos tienen una razón de ser y que tienes que comprenderla si quieres resolver las cosas. La propuesta del lado zapatista del debate era: lo que queremos es un sistema pluricultural que reconozca que cada pueblo tiene su propio sistema jurídico y el Estado mexicano tiene que reconocerlo. Bueno, la respuesta era sí, pero hay que defender los derechos humanos. Y el zapatismo contestó muy claramente: no hay problema, al contrario, nosotros queremos defender integralmente los derechos humanos. No se vale que arriba del 80% de los asuntos de la Suprema Corte sean fiscales. O sea, litigios de grandes empresarios que no quieren pagar los impuestos y, ojo, capaz que tienen razón y el impuesto se les aplicó mal. Pero tú no puedes tener al máximo tribunal discutiendo solamente eso. Necesitas discutir temas como los que platicábamos. La prisión, en términos sociales, no necesita nadie leer a Foucault, pero la verdad es que la prisión es una mala idea. Ahora, tenemos que discutir cómo sustituirla. Pero, como es una mala idea y todo el mundo lo sabe, apenas no hay escándalo, volteamos a otro lado y le ignoramos. Federico Anaya Gallardo, qué gusto tenerte por acá en Política Profunda, este podcast que es para todas y todos los mexicanos, quienes nos gusten escuchar y sobre todo las nuevas generaciones que se motiven con las historias de vida de gente como tú, preparada, que viene empujando y dejando un legado importante. ¿Cómo estás? Bien, Saúl, gracias por recibirme. Estamos en medio de la campaña. Soy Federico Anaya Gallardo, como tú dijiste, el número 36 en 36. La boleta de ministros de la Corte. Qué maravilla en este proceso histórico. He preparado una batería de preguntas porque empecé a revisar tu perfil, ya te tenía ubicado, no había tenido la oportunidad de cruzar palabra contigo, pero la verdad es que para mí es un honor estar hoy sentado aquí con una persona que podría decir que es uno de los intelectuales más admirados por mí, ¿no? Y por muchos de nosotros hoy en día, y con una trayectoria de construcción social y humanitaria muy padre. Te agradezco, espero estar a la altura. Eso ya lo dirá el pueblo de México. Vamos a ver, exactamente. Pero al menos a la altura de acá, más que a la altura, ¿no? ¿Qué te motivó, qué te movió originalmente a estudiar Derecho y dedicarte a los derechos humanos? Esa es una historia un poco enredada. Estudié Derecho en parte por tradición familiar. Mis dos padres son abogados. Ok. Pero la experiencia de la Facultad de Derecho en la UNAM en los años 1980 fue muy traumática. Tremendamente conservador el ambiente, la época del movimiento estudiantil del CEU y en general Derecho oponiéndose a los cambios. Entonces confieso que traté de escaparme. Cuando terminé la carrera, y ya era yo licenciado, busqué un posgrado en ciencia política para hacer otra cosa. Pero uno no puede escaparse al destino. Cuando estalla la rebelión zapatista en Chiapas en 94, resulta que el Centro de Derechos Humanos de la diócesis que dirigía don Samuel no tenía abogados, tenía solamente una compañera que era pasante de Derecho en ese momento. Y entonces pidieron abogados comprometidos con comunidades y la justicia, y cuando me lo dijeron por teléfono les dije: de esos no hay, son raros. Bueno, total. Me invitaron, estuve 2 meses allá haciendo una evaluación y luego ya me incorporé al año siguiente, en 95, como abogado del Centro de Derechos Humanos, con otros compañeros, aparte que ya fueron llegando y que se hizo un magnífico equipo. Y ahí me reconcilié con el derecho. Entonces, eso es lo que me llevó a ser abogado y a litigar los derechos humanos y las necesidades de comunidades. Federico, quiero preguntarte, ¿qué aprendiste, qué te enseñó el ZLN, las comunidades indígenas de Chiapas y aledañas respecto a la justicia? Mira, yo llegué a Chiapas a trabajar con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, que es de la diócesis de San Cristóbal, y don Samuel y los diocesanos siempre subrayarán que no es el ZLN. Más bien es como un ente que es el pueblo, que tiene 2 piernas. Entonces hay un proceso diocesano, pero también un proceso zapatista.
Y luego no entender eso es complicado. Pero cuando llegué ahí, lo primero que aprendí es que las comunidades, buscando resolver sus problemas y la justicia en general, saben hacer política en muchos niveles. Entonces, por ejemplo, en la región Chol, al norte, unos jóvenes me decían que, bueno, en la mañana tú puedes jugar, ser y apoyar en serio al PRD, por ejemplo. Pero en la noche eres un miliciano del EZ. Yo les decía, ¿cómo le hacen? Me dice, pues es nada más, la gorra está para un lado o la gorra está para el otro. La teoría de los sombreros, muchos antropólogos la han comentado. Lo que luego no entendemos es que el verdadero interés colectivo lo va formando la comunidad concreta a partir de sus experiencias y de sus necesidades. Por ejemplo, cuando yo estuve ahí, la región estaba dividida entre comunidades que eran priistas y que defendían el arreglo priista último, que incluía, por ejemplo, educación bilingüe. La educación bilingüe chol-castellano no se estableció en la región norte de Chiapas gracias al EZ, sino desde antes, en un movimiento donde estaba involucrada la CENTE, el movimiento magisterial, pero líderes de ese movimiento terminaron siendo después líderes de Paz y Justicia, del grupo paramilitar. ¿Qué fue Paz y Justicia? Paz y Justicia es una asociación civil que proviene de SOCAMA, que es una organización magisterial, que es una escisión del movimiento de maestros y maestras, y que, como te digo, en esa región son la izquierda pluricultural que está pidiendo justicia para enseñar y aprender en chol. Magnífico, ¿no? Bueno, pero ellos logran esa victoria y luego se acomoda, o el régimen priista los acomoda dentro de sí, y cuando aparece el EZLN, el ejército los utiliza como paramilitares para atacar al zapatismo. Por eso, cuando escribimos un informe desde el Fraiba sobre eso, describíamos esa realidad como una guerra civil que sufren los choles. Entonces ahí aprendes que incluso los enemigos tienen una razón de ser y que tienes que comprenderla si quieres resolver las cosas. Años después, resulta que en una de las comunidades que eran priistas y que habían aceptado como paramilitares de Paz y Justicia la presencia del ejército, eventualmente cuando bajó la tensión, cuando ya no había tanta urgencia de confrontar a los otros, a los enemigos, entre comillas, de pronto los de un lado y los del otro en la comunidad empezaron a reevaluar la presencia del ejército y tenías a los dos lados pidiendo que ese campamento del ejército se fuera. Y ahí lo relató Hermann Bellinghausen en algún momento en la jornada. Esto debe haber sido el año 2004, o sea, 10 años después, algo así. Un general muy preocupado llegó ahí y dijo, pero es que ustedes no entienden, tenemos nosotros que estar aquí para protegerlos. Y a mí me tocó hacer una ponencia en aquella época sobre desplazados. Yo decía, el general no entendió. Si tanto los que él estaba protegiendo al principio como los que eran los supuestos enemigos le están diciendo juntos que mejor se vayan, entonces significa que ya no necesitan la protección, ¿verdad? Claro. Bueno, y ahí, ¿cuál es la disonancia? ¿Qué es lo que no está funcionando? Que la autoridad, en este caso la militar, no está entendiendo el proceso evolutivo en las comunidades. Y las comunidades aprendieron. Ellos sabían que ellos eventualmente iban a tener que seguir siendo vecinos de los que les habían confrontado. Y eso permitió, por cierto, entre 2000 y 2006, un proceso más o menos aceptable de reconciliación en esa región, bajo el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía. Ojo, y ese tipo de cosas son las que deberían servirnos para evaluar mejor quién fue mejor gobernador y quién fue peor gobernador. Claro. Pero, a ver, lo importante es esto. Las comunidades utilizan las gorras que necesitan para lograr sus objetivos. Y por eso, si lo piensas en términos burgueses, occidentales y democráticos, esto es exactamente la regla de la democracia. Los operadores políticos o los jurídicos tenemos que ser respetuosos de eso para identificar qué es lo que necesitan las comunidades. Completamente, y muy interesante. Sobre todo esta teoría del cambio de sombreros, ¿no? Asumir el rol que te toca en cada momento, pero para resolver los conflictos. ¿Crees que el sistema jurídico mexicano ha logrado entender o dialogar con los sistemas de justicia autónoma de los pueblos originarios? Hubo un intento formal, bien organizado de diálogo durante los diálogos de San Andrés. La Reinsar. Exacto. Hay un detalle importante.
La Ráinzar para los criollos, Sacamchen para los zapatistas indígenas. Todo era bipolar en ese momento. O sea, los institucionales priistas y paramilitares preferían el nombre La Ráinzar, que es un señorón criollo del siglo XIX. Los zapatistas, comunitaristas, indianistas preferían Sacamchen, que es la Cueva Blanca. Ahora, a mí lo que me da risa es si le preguntabas a la gente de Mero San Andrés cómo se llama el lugar. Un adolescente un día me contestó Xteclum. Y yo, que no sabía lengua, le pregunto a uno de los dominicos de la diócesis, me dijeron que se llama Xteclum. Y él me dice, sí, te dijo que se llama pueblo. Ok. Pero eso te da también una idea de que para ese muchacho el lugar no es que tenga un nombre propio. O sea, no es ni San Andrés, ni Sacamchen, ni La Ráinzar. Es el pueblo, es su pueblo. Claro. Entonces, y en todo hay enseñanza. Ahora, Wow. ese diálogo fue interesante, pero no tuvo seguimiento. Hay una cosa más profunda, jurídica y de tribunales. En la segunda mesa, que tenía que discutir acceso a la justicia, la pregunta era, ¿tenemos que reconocer que haya dos derechos o muchos derechos? Y la propuesta del lado zapatista del debate era, lo que queremos es un sistema pluricultural que reconozca que cada pueblo tiene su propio sistema jurídico. Y el Estado mexicano tiene que reconocerlo. Bueno, la respuesta era sí, pero hay que defender los derechos humanos. Y el zapatismo contestó muy claramente, no hay problema, al contrario, nosotros queremos defender integralmente los derechos humanos. Ahora, la pregunta era, ¿cómo vamos en cada caso a resolver el problema? Y en el Fraiba preparamos una respuesta y lo que se nos ocurrió era esto. Puede ser que el orden jurídico de un pueblo indígena tome una decisión y cuando alguien que no está de acuerdo con esa decisión en el pueblo activa, por ejemplo, el juicio de amparo y va y reclama ante la Suprema Corte, vamos a simplificar el proceso, la Suprema Corte y el Poder Judicial mexicano descubren que hay una violación de garantías y de derechos humanos y tiene que resolver en contra de la decisión del pueblo originario. Pero, ¿eso se vale? La respuesta de todos fue, sí, sí se vale, pero ese pueblo tiene derecho a que la Corte le vaya a explicar por qué. Porque es la única manera de que el diálogo se institucionalice. O sea, la Corte dice, tu decisión jurídica en tu sistema no es compatible con la del sistema general por estas razones. Claro. Voy y te la explico, y entonces los dos sistemas aprenden. Sí, sí. Esa es la única manera. Ahora, eso fue una propuesta, todo el mundo estaba de acuerdo, medio se espantó la delegación del gobierno de que estuviéramos tan de acuerdo en ese asunto, pero problema, no la hemos implementado. La cuestión del pluralismo jurídico no ha seguido discutiéndose. Pero demos otro paso. Recientemente ya tenemos reconocidos a los pueblos originarios como sujetos de derecho. Así es. Y por lo tanto son entes políticos que pueden usar presupuesto y por Sí. lo tanto pueden dictar resoluciones de justicia. Entonces ya tenemos Un avance. para esto que te decía. Sí. Yo incluso decía, el ministro o la ministra que tome una decisión en contra o modificando una decisión de un pueblo indígena debería tener el deber de ir físicamente a explicarse. Incluso con la toga. Porque hay que tomarse en serio el proceso de explicación, es una cosa solemne. Un sistema jurídico que es muy respetable le explica a otro sistema jurídico igual de respetable por qué no estamos de acuerdo y en qué cosas sí estamos de acuerdo. Wow, qué interesante. ¿Qué mensaje crees que nos deja hoy la lucha de los pueblos originarios sobre el Estado de Derecho? A ver, un abogado litigante te va a decir siempre que hay que usar todas las vías posibles para lograr nuestros objetivos, ¿sí? A veces exageran y unos asuntos que son familiares o civiles nada más, y luego abren la vía penal y espantan a todo el mundo. Tal vez es una exageración, pero la idea del litigio estratégico es utilizar todas las vías. Bueno, los pueblos originarios, para primero sobrevivir y luego prosperar, han utilizado todas las vías. Hay algo que ya se nos olvidó a nuestra generación, y a la tuya más, probablemente. En los 1970s, 80s, hubo un proceso de apropiación campesina indígena desde ejidos y comunidades agrarias del proceso productivo. Y entonces se crearon asociaciones de ejidos
uniones de ejidos y uniones que incluso llegaron a formar entes financieros, que serían algo así como cajas de ahorros o pequeños bancos. Cooperativistas. Exactamente. Bueno, ejidales más bien, porque el cooperativismo es más bien urbano, etc. Bueno, ese proceso creó nuevos sujetos sociales en el agro mexicano que todavía hoy prosperan. Todo el movimiento de café orgánico, Armando Bartra lo tiene súper estudiado, viene de eso y fue un triunfo. Y ellos demostraron, por ejemplo, que el libre comercio es una ideología neoliberal, pero el comercio justo, que incluye reglas de libre comercio, es lo que necesitan los pueblos indígenas para asegurarse que sus productos, que son ecológicamente sustentables, puedan venderse bien en los mercados grandes del primer mundo. Sí. Ahora, ¿son neoliberales los compañeros? No, son otra cosa. Son ellos usando la vía económica, ya te decía, fundando cooperativas de financiamiento, organizando cooperativas de producción entre ejidos, que es una cosa rara. O sea, los ejidos son los miembros de la cooperativa. Y tuvieron éxito. No solamente sobrevivieron, prosperaron. Sí. Entonces, hay que usar todas las vías y por eso era tan importante para los pueblos que les reconocieran que son sujetos de derecho público. Porque si no es como si fueran siempre un grupo vulnerable más, que eso era muy ofensivo para ellos. Sí. Y no, ellos son otra cosa, son parte de una federación muy compleja que es México. Sí, sí. Entonces, nos tardamos un poco, 30 años en reconocerlo en la Constitución, pero ellos no se quedaron parados, ellos han seguido utilizando todo lo que tienen a su disposición para lograr justicia. Sí. Ahora, eso es una enseñanza. Federico, hablemos un poquito sobre tu postulación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proceso inédito, histórico, no solamente en México, en el mundo. ¿Qué te motivó a postularte como ministro para la Suprema Corte de Justicia? Primero, lo que te estaba contando, la experiencia de litigio en derechos humanos me permitió conocer jueces de distrito, magistrados, incluso un presidente de tribunal de justicia superior en un estado. Y contrastando la necesidad de la gente que yo representaba con lo que ellos podían ofrecer como justicia, me di cuenta que tal vez sería bueno tener mejores jueces y juezas. Entonces, bueno, esa es primera motivación. Estoy seguro que no podría ser lo peor que algunos que conocí. Pero la otra cosa es que creo que se puede hacer bien, mucho mejor las cosas, si partes de un entendimiento de que la gente que no tiene ahorita acceso a la justicia debería tenerlo. Por ejemplo, no se vale que arriba del 80% de los asuntos de la Suprema Corte sean fiscales. O sea, litigios de grandes empresarios que no quieren pagar los impuestos y, ojo, capaz que tienen razón y el impuesto se les aplicó mal. Pero tú no puedes tener al máximo tribunal discutiendo solamente eso. Claro. Necesitas discutir temas como los que platicábamos. Cómo se organizó la gente, es justo o injusto que se divida un ejido, el municipio debe o no debe tener un palacio municipal propio en medio de tierra ejidal. Bueno, todas esas cosas han llegado a la Corte, pero siempre a cuentagotas. Sí. Y entonces dije, bueno, yo no quisiera ser juez de distrito, pero sí me interesa asegurar que en la Corte abramos el acceso y, bueno, entonces hay que postularse. Y qué bueno que ahora aparte te puedes postular de manera independiente. Esto es un poco un proceso de solo vinos. El sistema como se aprobó le permite a cualquier persona postularse. Luego hay una evaluación en un comité de selección y después, si eres idóneo, aparecerás. Y si hay demasiadas personas aspirando, se hace una tómbola para que haya los suficientes candidatos. Está bastante bien. No es el azar, es la voluntad de la gente que dice, yo tengo algo que aportar y entro. Entonces, ya dije por qué quería yo entrar, qué juez me imaginaba que podría yo ser y pues mi compromiso es cumplir con eso. Que eres el número 36, exacto, ordenado de manera alfabética. Exacto. En la boleta morada. Okay. Morada tipo jacaranda. Tipo jacaranda. A mano izquierda van a encontrar las compañeras que están postuladas. Ajá. Hay que escoger 5 mujeres y del lado derecho estamos los hombres, hay que escoger 4. ¿Por qué 5 y 4? Porque la Corte básicamente ha sido masculina, entonces toca ahora que sea mayoritariamente femenina. Y bueno, soy el número 36, sí. Entonces se
Puedes subrayar el número y luego se pone el numerito arriba. Ok. Las boletas, en lo que cabe, facilitan el asunto. Tú vas a tener 5 espacios de mujeres y 4 espacios de hombres. Entonces sabes si todavía no has votado porque te falta llenar uno de los espacios. Buenísimo. ¿Cómo enfrentarías la tensión entre el derecho positivo y el derecho consuetudinario o comunitario como ministro? A ver, hay una cosa que es interesante. En materia administrativa, que es una de las más formalistas, de pronto se escapan algunas costumbres. Cuando la administración pública toma decisiones de manera continua en un sentido, se puede alegar, haciendo un buen argumento, que eso se ha vuelto una costumbre en esta sección de la administración. Entonces, la costumbre, aunque parezca raro, no está prohibida en el sistema jurídico positivo mexicano. Tampoco en materia mercantil. Y si piensas bien, uno tiene que reconocer que lo mercantil es un área inmensa, muy importante del derecho mexicano. Y ahí también otra vez la costumbre entre quienes practican el comercio es a veces tanto o más importante que lo que dice la norma positiva. Bueno, primera cosa. Si esto es realidad en lo administrativo y en lo mercantil, más en lo mercantil, la pregunta es ¿por qué no reconocemos la posibilidad de la costumbre para el derecho comunitario? Y ¿por qué tenemos que seguir defendiendo la aplicación estricta del derecho en todos los sistemas? Bueno, ahora, salta a la Corte. El máximo tribunal es un tribunal constitucional, en el cual se van a plantear conflictos graves respecto de si una ley específica viola o no viola garantías en casos generales o concretos. ¿No te parece que en el máximo tribunal habría que tener más flexibilidad, más capacidad de escucha para saber cuáles son las consecuencias? Te pongo un caso que está ocurriendo ahorita en la Corte. Ya se hizo una costumbre que cada vez que cualquier legislatura de los estados o la federal aprueba un catálogo nuevo de derechos para pueblos indígenas o personas con discapacidad, la CNDH, como burocracia, presenta una acción de inconstitucionalidad. Y la Corte ya tiene una sección de su burocracia que recibe la acción de inconstitucionalidad, la procesa, wow. Y ya tenemos también bien procesada la respuesta. La respuesta es, ¿hubo o no hubo consulta? Como no hubo consulta, entonces se anula la ley, por lo menos provisionalmente, y se le ordena a la legislatura hacer una consulta para volver a aprobar las cosas. Y esto incluso cuando son derechos que aumentan el catálogo de prerrogativas de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad. La idea es buena, pero ¿te fijas cómo una buena idea se puede volver una burocracia? Sí. Bueno, y ahora imagínate el otro lado, porque decía por ahí un ministro de la Corte Americana, si tienes suerte, en un asunto judicial vas a tener 2 versiones, las del que demanda y la del que se defiende. Si tienes suerte, siempre hay otros intereses. Si tú eres, no sé, un grupo social que no quiere que ese nuevo derecho indígena que está en la nueva ley se empiece a aplicar porque te va a costar más inversión o otro tipo de servicios que tú prestas en el mercado. Bueno, tú aplaudes a la burocracia CNDH que presentó la acción de inconstitucionalidad porque lo que hace es retrasar la aplicación de la ley, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjate, una acción que debería haber beneficiado a la minoría Exacto. o al pueblo indígena se utiliza para retrasar la aplicación de nuevos derechos. Ahora, ¿no dirías que la Suprema Corte debería haberse dado cuenta de esto? Pero obvio. llevan como una década con este mecanismo que acabo de decir, que es un tanto cuanto perverso. Sí. Es muy bueno que le exijamos a todas las legislaturas que hagan consulta cuando se van a dar derechos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, movimiento de personas con discapacidad. A nivel mundial, una de las reglas esenciales es nada sin nosotros. La persona con discapacidad es la que tiene que decir qué es lo que se tiene que hacer. Es la primera a la que hay que preguntar. Completamente de acuerdo. Pero si burocratizas, como te acabo de contar, es mala idea. Y hablando un poquito de la participación del Poder Legislativo, ¿qué opinas acerca de que ahora se ha utilizado esta figura de la prisión preventiva oficiosa como una herramienta política populista, incluso en muchos casos, para meter en un cajón de la prisión preventiva oficiosa
Pues prácticamente ya todos los delitos, ¿no? O sea, es una cosa que a mi parecer personal ha llegado al absurdo. ¿Cuál es tu opinión personal al respecto? Mira, ¿qué se puede hacer en ese sentido? A ver, resumiendo y en el discurso general, el populismo penal siempre es malo, pero ahí hay una maldición de ciencia política. A nadie, no importa si eres de izquierda o de derecha, a ningún político, ninguna política le conviene parecer que es débil contra el crimen. En el momento en que parezca débil contra el crimen, sus enemigos se la comen o se lo comen vivo. Entonces esa es una trampa de un régimen político democrático donde todo el mundo critica a todo el mundo. Bueno, no vamos a dejar de ser así, pero hay que saber cuál es la consecuencia de ir aumentando el catálogo. Primero, que vas a tener a mucha gente que probablemente no era necesario porque no significaba un riesgo ni para sí ni para la sociedad, si estuviera en libertad, encerrada. Ahora, problema, mete el tiempo. Luego, los abogados somos muy malos para entender que el tiempo cambia las cosas. Capaz de que en el primer momento la prisión preventiva oficiosa incluso tiene sentido, en un caso específico. Pero 17 años después, no. O sea, yo siempre he dicho, ese problema de prisión preventiva oficiosa y su abuso tiene otro lado, y es el mismo fenómeno, en mi opinión, es la misma cosa del otro lado, que es, si los tribunales no terminan el proceso en su tiempo, que ahorita es 1 año máximo, antes era 2 años, y se tardan 15 años, entonces la misma sociedad que te aplaudía porque a la persona peligrosa en apariencia la estás encerrando en automático, esa misma sociedad te va a echar pestes porque tienes a una persona que obviamente o es inocente o ya cumplió. Entonces, fíjate el horror. Ahora, ¿cuál de los engranajes en la caja negra, donde entra por un lado como prisión preventiva y sale por otro lado como personas sin sentencia? ¿Cuál es el engranaje importante? Los tribunales. Y ahí yo creo que hay que reconocer el intercambio de poderes que hubo en varios casos, ahí por el año 19 a 21, donde el presidente de la República, López Obrador, en algún momento, en una mañanera, de repente sacó una pluma y le dijo a la entonces secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, dígame en dónde firmo para otorgarle el indulto a ese joven, porque estaba la mamá de un joven que estaba injustamente preso, preventivamente, y que ya tenía 13 años en prisión, cuando la pena que le hubiera tocado era 10 años. ¿Me explico? Sí, o sea, sí, era una justicia que clamaba al cielo. Y entonces dice el presidente, firmo el indulto. Y la contestación a mí me ilustró como abogado, porque Olga Sánchez Cordero fue ministra de la Corte, y ella le explica muy bien, muy didácticamente al presidente que no puede él firmar un indulto porque todavía no hay sentencia. Wow. Bueno, esa anécdota es la que está detrás de la ley de amnistía del presidente y también de la ley de amnistía mexiquense, que por cierto es mucho mejor, más compleja. Pero la mala noticia, todavía no sacamos a muchísima gente que sigue teniendo demasiado tiempo de prisión preventiva sin sentencia. En otras palabras, cuando sale del ojo público y de la luz el escándalo, todos volteamos a otro lado. Ojo, la prisión en términos sociales, no necesita nadie leer a Foucault, pero la verdad es que la prisión es una mala idea. Ahora, tenemos que discutir cómo sustituirla. Pero, como es una mala idea y todo el mundo lo sabe, apenas no hay escándalo, volteamos a otro lado y la ignoramos. O sea, hay que voltear a ver eso. Sí. ¿Quién tendría que hacerlo? La Corte. Ojo, la Corte, en ese caso que te acabo de contar en la anécdota, 3 semanas después el joven ya estaba libre, porque los jueces que llevaban el caso sí tenían posibilidades de presionar a Fiscalía y a Defensa para que se acomodaran las cosas y se pudiera cerrar la instrucción y dictar sentencia. Y, ojo, la Suprema Corte examinó el asunto y descubrió que en realidad había que absolver, por suerte. Y la Fiscalía entendió que no tenía que reclamar la absolución. Pero es solamente una anécdota. Ahí hay muchísimo trabajo que hacer. Entonces, recordar, prisión preventiva oficiosa es un lado, y la tardanza en dictar sentencias es el otro lado del mismo fenómeno. Nos gusta
porque queremos ser duros contra el crimen, el fenómeno al principio, y no nos gusta porque a nadie le gusta ver a una persona que está encerrada sin razón. La Suprema Corte, los ministros y ministras, ¿tú los ves caminando en las cárceles? No, y te van a contestar que no lo hacen porque no está en la lista de sus facultades. Ahora, son tan tradicionales que yo les recordaría que sus ancestros institucionales, que son los oidores de la Real Audiencia de México y de Guadalajara, que teníamos dos, tenían una obligación que su majestad católica, el rey, les había dado, que era visitar las prisiones. Era por una razón boba, que era salvar el alma del rey, para que el rey no tuviera como pecado el horror de que hubiera inocentes en prisión, o que la gente que está en prisión sufriera indebidamente. Bueno, la realidad es que hay gente injustamente en prisión y que hay gente que sufre en prisión, pero resulta que no van a visitarlos porque no tienen obligación legal. No es razonable. Y una de las cosas fuera de norma que hizo en algún momento el ministro Saldívar fue empezar a visitar prisiones de mujeres. Ahora, ocurrió porque hubo escándalos graves de explotación de las mujeres en prisión, y entonces, bueno, era por relaciones públicas muy importante que lo hiciera. ¿Debería tener la Corte la facultad de hacerlo? Sí, porque una vez que dictan sentencia los jueces a nivel federal en materia penal, por ejemplo, o termina un amparo y no se concede el amparo al preso por un asunto de los estados, quien dictó esa resolución tendría que preocuparse de cómo se va a cumplir. Me parece que es razonable y humano, ¿no? Y aparte, siempre ayuda a que otro poder, que no es el ejecutivo, casi en todos lados los poderes ejecutivos administran las prisiones. Entonces siempre es bueno que otro poder agarre, se dé la vuelta y diga, estas son malas condiciones. Sí. Y una anécdota, no conozco a profundidad el sistema ecuatoriano, pero en medio de las grillas que se han armado alrededor de sus presidentes, vicepresidentes, etcétera, leyendo una nota, descubrí que al parecer los jueces del equivalente de juicio de amparo en Ecuador, si recibe una demanda de amparo por un preso que sufre condiciones infames y violatorias de derechos humanos en prisión, y el juez descubre, tiene razón, le otorgó el amparo. Pero tiene el poder ese juez de extender la protección a todas las personas que están en la misma prisión. Eso es interesante. Y habría que checar, revisar si esto que acabo de decir es verdad. Claro. Y podría mejorar nuestro sistema, ¿no? Completamente. Te voy a hacer una pregunta que preparé por acá. ¿Qué crees que le hace falta hoy al Poder Judicial para recuperar la confianza ciudadana? Bueno, la ciudadanía ya le regaló la primera solución a ese problema. O sea, hay una falta de confianza y eso proviene de que no los conocen. Bueno, entonces la ciudadanía ya les ordenó que tienen que presentarse a elección para que la ciudadanía los conozca. Entonces, eso primer paso ya está dado. Pero el segundo es la evaluación. Y ahí yo te diría, hemos debatido a nivel legislativo y ejecutivo la cuestión de la reelección. A los mexicanos no nos gusta la reelección. El fantasma de Porfirio Díaz, para buen resultado, sigue en nuestras mentes todavía. Pero la reelección, recordemos, tiene una virtud, que es una especie de evaluación democrática de la persona que está en el cargo. Entonces, como está ahorita nuestro sistema ya reformado, dentro de 9 años, quienes sean electos para jueces, juezas, magistrados y magistradas, tienen la oportunidad de presentarse a reelección. Bueno, y van a ser evaluados. Pero ministras y ministros no. Son 12 años y no hay evaluación. Entonces, una cosa que yo he estado repitiendo es que ahí hay un pequeño agujero en la reforma. Sí. Y hay que corregirlo. Ahora, tenemos una institución extra que se llama ratificación o revocación de mandato. Y si tienes un periodo largo de 12 años, incluso puedes tener cada 3 años un proceso de revocación. Y yo diría que tiene que ser casi automático para que la gente diga, a ver, este ministro, esta ministra, nos dijo cosas muy lindas durante la campaña, pero luego en sus decisiones o en sus acciones no cumplió. Entonces, podemos revocar. Eso falta. Ojo, la Corte no puede proponer iniciativas de reforma constitucional, pero las ministras y los ministros son ciudadanos que tienen derecho a opinar. Claro, entonces, ahí sí yo digo hoy, 2021,
5, que creo que debemos someternos a revocación y si quedo electo, Sí. seguiré diciendo esto. Y si no, ahí sí, revóquenme. Claro, sí. El por algo, ¿no? Otra. ¿Qué lugar crees que deberían tener los derechos colectivos, especialmente de los pueblos indígenas, en las sentencias de la Corte? Primero, la Corte debería ser sensible para darse cuenta que detrás de una demanda de amparo no está un quejoso, sino una colectividad. Y aquí hay un caso que no es exactamente indígena, pero es el equivalente ranchero y criollito ranchero en Jalisco. Cuando decidieron hacer una nueva presa en los Altos de Jalisco para alimentar Guadalajara para consumo humano agua, pero León, Guanajuato para la industria. 3 pueblitos, Temacapulín, Acacijo y Palmarejo, diminutos, ni siquiera son todo el municipio, un pedacito de un municipio en los Altos, iban a desaparecer. O sea, el lago de la presa los iba a inundar. Y igual que las comunidades indígenas en Chiapas, Oaxaca y otras regiones, utilizaron todas las vías para defenderse. Entonces, hubo muchos amparos particulares de ancianitas, jóvenes, de cada uno de esos pueblos, demandando la protección de la justicia de la Unión para detener la presa. Bueno, avanzaron, a algunos les fue bien, a otros no les fue tan bien, pero la presa se detuvo por un azar político. Resulta que toda esta presa provenía de un convenio de la Conagua con los gobiernos de Guanajuato y Jalisco, que eran panistas los dos. Fíjate la importancia de lo político. Y resulta que en Jalisco estaban al borde los panistas de perder la siguiente elección de gobernador. Y entonces la legislatura, que tiene mitad del PRI, mitad del PAN y un pedacito chiquito del PRD en medio, para fregarse al gobernador panista, los priistas apoyan al PRD para interponer ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad diciendo que los pueblitos de los Altos, que acabo de decir, necesitan ser defendidos. Fíjate cómo el interés de los partidos de vez en cuando se puede alinear, ¿verdad? Sí. Bueno, medio se dio cuenta la élite industrial de Guanajuato y Jalisco y trataron de detener, textual casi, al secretario del Congreso que iba en su cochecito en el camión o en el avión, nunca supimos, a México para presentar la demanda. Hubo ahí un zipizape sobre si tenía el poder o no tenía el poder para presentarla. La Corte lo aceptó y fue la Corte la que decidió que la presa tenía que bajar 8 metros para que sobrevivieran los pueblos. Ahora, no terminó ahí el asunto. Resulta que Guanajuato y Jalisco, los gobiernos, incluido el priista de Jalisco Nuevo, se volteó del otro lado otra vez y dijo, no, sí, vamos a terminar la presa completa. Pero los pueblos resistieron. Ahora, ese caso, tú tienes ahí el interés particular de las viejitas o los jóvenes que presentaron amparos individuales. Y luego tienes a la legislatura del Estado que no está realmente representando a los pueblos como colectivos, pero sí el interés de Jalisco. ¿Sí? Sí. Y medio se retoma el interés colectivo. El problema de nuestro sistema es que no tenemos una manera fácil de reconocer el interés colectivo directamente. Y si no pasan milagros como el que te acabo de contar, es difícil. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y eso sí lo puede empezar a resolver la Suprema Corte. Por ejemplo, ¿tiene o no tiene interés jurídico una de las partes en un juicio de amparo que voy a revisar en segunda instancia en la Corte? La Corte puede ser más generosa dándole más acceso a colectivos. En un caso potosino, una asociación civil está defendiendo el derecho de las niñas, niños y adolescentes a no ser expuestos a la fiesta taurina brava porque es muy violenta, para que no se malformen. Si cuando sean mayores de edad ellos quieren ir a un espectáculo taurino, son libres. Que sea su decisión como adultos. Como adultos. Pero la propuesta es que no dejes entrar a menores de edad. Y se hace un litigio constitucional y de repente los tribunales federales se plantean el problema. Ay, pero esta asociación civil, pues como es una asociación civil no tiene hijos, entonces no tiene derecho a presentar la demanda de amparo.
Lo estoy simplificando mucho, pero esa es la idea de ¿está legitimada o no está legitimada para presentarlo? La Corte puede tomar decisiones en ese nivel de concreción, siendo más generosa y reconociendo que ahí detrás hay un interés colectivo. En este caso, el que te estoy diciendo, la generalidad de los niños, niñas y adolescentes, que si lo pensamos bien, pues tienen derecho a no ser expuestos a violencias para las que todavía no terminan su formación intelectual, que les permita evaluarlas. Bueno, entonces, ¿por qué vas a impedir que una asociación civil, que aparte quiere fomentar la cultura de paz, está en sus estatutos, entonces le vas a impedir que se presente a un juicio de amparo y llegue el amparo a la Corte? Tienes que ser generoso, dejar que lo presenten. Y no dejar que lo presenten a quien beneficie. Ese es el otro lado. A una élite que quiere mantener sin discusión una tradición que es cuestionable. Hay que discutirlo en público, pero para discutirlo necesitas dejar que entre la demanda. Y eso sí lo puede hacer la Corte, facilitar el acceso. ¿Cómo acercar la Corte a la gente? ¿Cómo sacarla de ese recinto físico impenetrable? Primero, explicándole a la gente de qué se trató la discusión. Ahorita ya tenemos discusiones públicas en la Corte, pero por la manera en que se organiza el debate, el común de la gente no puede seguir todo el proceso. Yo creo que los ministros deberían ser, y las ministras, un poquito más orgullosos de sus capacidades. Cuando están discutiendo entre ellos, qué bueno que sean súper técnicos en términos jurídicos, pero deberían defender sus posicionamientos también en lenguaje llano afuera. Si tú te fijas, el ministro que explica en términos muy técnicos su decisión en el pleno y todo eso queda grabado, luego no va y le dice a la gente en lenguaje llano por qué votó. Es decir, explicar en lenguaje común su decisión. Y a veces, recordemos, las decisiones de los ministros que quedan en minoría son tan importantes como la mayoría que ganó. Sí. En teoría, ese debate tendría que traducirse a la gente, y entonces tú necesitarías tener, en mi opinión, como obligación o buena costumbre, buena práctica, de todas las ministras y ministros, reportar a través de sus oficinas y de sus ponencias qué es lo que les ha llegado, qué posiciones han tomado. Aparte, ahí vamos a descubrir que ministras y ministros que tal vez en algunas cosas están de acuerdo, en otras cosas no, y tienen criterios que se van diferenciando. Claro. Si la gente tiene acceso en lenguaje común a estas cosas, aprende derecho. Y si todos aprenden derecho, reduces la posibilidad de la arbitrariedad. Eso está muy bueno también. O sea, estamos hablando de que podrían sacar las mañaneras por cada ponencia, digamos. Exacto. Ahora, yo creo que esas mañaneras van a tener un público muy especializado porque van a ser abogadas y abogados, estudiantes de derecho que quieren saber en el caso fulano qué se utilizó para decidir. Por ejemplo, esto es en la Corte lo que estamos discutiendo, pero resulta que en teoría, pero no se practica, los tribunales colegiados de circuito también tendrían que tener debates públicos. Bueno, pero luego, como son solamente técnicos, luego la gente no entiende qué es lo que estaba pasando. Sí. Y, por ejemplo, a veces se pueden tomar decisiones que son no solo injustas, sino ilegales. El Estado Libre y Soberano de Jalisco tiene todo el poder para decidir cómo se practica las profesiones en su territorio. Eso no es materia federal, es materia de los estados. Y tan es de los estados que hay una regla en la Constitución que dice que todos los actos que hagan los estados serán reconocidos en los otros. Es decir, si hay un licenciado en Derecho nacido y estudiado en Guadalajara y con un título jalisciense, es abogado en todo el resto de la República, eso no es problema. Pero la materia profesional es de los estados. Y la Suprema Corte en una ocasión, en una de las salas, tomó una decisión alucinante diciendo que Jalisco no puede reformar su ley de profesiones porque está en contra de la Ley General de Profesiones. Pequeño detalle, la Ley General de Profesiones no existe. Ahora, ¿quién se dio cuenta? Nadie, porque el público de la gente no entiende bien el tema y porque incluso los practicantes del derecho, el tema de derecho de las profesiones es
muy poco estudiado. ¿Alguien se dio cuenta de esto que te estoy diciendo? Pues nada más yo, que tengo ciertas obsesiones raras, pero me queda la duda. Sí. ¿En cuántas otras cosas, por la falta de publicidad, de pronto no se toman decisiones arbitrarias? Sí, basadas en la nada, ¿no? La ignorancia de los demás. Hablando de los abogados que van a estar muy presentes de estas mañaneras, por llamarlas de alguna manera, de la Suprema Corte y de las y los ministros, si pudieses sembrar una semilla en aquellas y aquellos abogados que están terminando la carrera, que están iniciando, que están pensando en estudiar Derecho, que quieren en algún momento participar en lo que tú tienes la oportunidad de participar en este momento, ¿qué les dirías? Que la parte más bonita, que realmente vale la pena, de la carrera jurídica es el ayudar a defender personas de carne y hueso que tienen agravios. Ojo, y toda persona tiene derecho a una buena defensa legal, incluso quienes hayan cometido crímenes. Claro, el abogado escoge siempre a sus clientes, pero ¿qué les diría? Ver a la persona humana que les está demandando sus servicios. Segundo, ver la realidad y darse cuenta que el primer paso para cualquier problema tiene que ser la conciliación. Y tú no puedes conciliar si no reconoces que el agravio de tu cliente tiene que ver probablemente con un contraagravio de la otra parte. Y que tú tienes que ser capaz, no solo entender a tu cliente, primer paso. Segundo paso, entender a la contraparte. Y luego tienes que hacerte la práctica de imaginar soluciones. En el nuevo sistema acusatorio penal, para descargar de trabajo a los tribunales, se estableció que en cualquier momento podemos llegar a algún tipo de conciliación. Pero para eso necesitamos que los dos lados estén listos para hacerlo y esas conciliaciones sean razonables, no pueden ser absurdas. Ahora, tenemos un juez, y ahí sería la otra cosa. Si estudiantes y estudiantas de derecho quieren atreverse a ser jueces, ese es el tercer paso, que es aprender a conocer un lado de un problema, otro lado de otro problema. Ojo, acordarse que no nada más hay dos, sino hay otros varios. Aprender de eso y luego tomar una decisión que trate de satisfacer a todas las partes y de lograr algún equilibrio social. Y por eso último, el juez y la jueza no son funcionarios técnicos, son funcionarios que buscan equilibrios sociales. Por eso son puestos políticos. Y por eso en la Constitución, cuando se dice el Poder Judicial se deposita en, mencionan todos: Suprema Corte, Tribunal de Disciplina Judicial, tribunales colegiados, jueces de distrito. Todos, desde hasta arriba hasta abajo en la jerarquía judicial, y eso igual en los estados, son parte del Poder Judicial. Y el Poder Judicial es político, porque está buscando la armonía social en casos concretos. Sí. Ahora, si lo ves así, el abogado y la abogada es mucho más que un picapleitos, ¿verdad? Y hay muchas maneras de encontrar una vocación de servicio a la gente. Es una cosa rara. Tendríamos que asegurarnos que esta ética del servicio y de buscar soluciones colectivas se transmite lo más pronto posible en las escuelas de derecho. Y dicen por ahí que no deberíamos estar hablando de cómo enseñar derecho, pero por supuesto que sí. El gran foro en el cual se practica la ley son los tribunales federales y locales y la Suprema Corte, en mi caso. Entonces, por supuesto que tendríamos que opinar acerca de cómo formamos estudiantes. Ojalá nos hagan caso. Sí, o sea, no podemos obligar a, pero por supuesto que podemos opinar sobre, ¿no? ¿Qué le dirías al Federico, estudiante de Derecho, en este momento, ¿no? Si te lo encontrases de frente y te viese participando para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Con una sonrisa irónica le diría a ese Federico que, ya ves, trataste de escaparte del derecho y no pudiste. Pero lo felicitaría porque la manera en que se reconcilió con el derecho fue la correcta. O sea, desde abajo, con comunidades y con necesidades que clamaban justicia. No intereses particulares, sino litigios técnico-formalistas. Muchas gracias por todo, Federico. Qué gusto. Compañero. Hasta pronto. ¿Sí? Éxito. Número 36. Federico Anaya Gallardo, boleta
morada número 36. Nos vemos en Política Profunda. Gracias.